Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión dominicana. Miren, el tema del cólera tiene más ribetes de lo que podemos pensar. En República Dominicana se ha informado, lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública, hay 59 casos confirmados detectados y 20 personas hospitalizadas por el tema del cólera. Comunitarios y médicos particulares hablan de unos 5 muertos que no ha reconocido oficialmente el Ministerio de Salud. Bien, estamos ante una realidad que es el cólera. Ya hemos sobrepasado prácticamente totalmente el tema del COVID, aunque yo soy de los que mantengo la tesis de que debemos seguir cuidándonos, de que lo que aprendimos durante la pandemia no tenemos por qué descuidarlo, la higiene, evitar las conglomeraciones, mantener ciertas reglas de distancia, protegernos dentro de todo lo posible, porque junto con esto está cólera, hay una fuerte gripe. Y ahora también se habla incluso de advertencias mundiales sobre el tema de una eventual propagación de la fiebre aviar, de la gripe aviar. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha dicho esta semana que cerca de 1.000 millones de personas podrían estar en riesgo por el brote de cólera que ha estado afectando al mundo y que la misma Organización Mundial de la Salud situó en 3 países principalmente el desarrollo de este brote, no convertido en epidemia aún, y uno de ellos, y el principal, es Haití, o sea, nuestros vecinos más cercanos. O sea, que esto es serio y debemos precaver. Hay vacunas, el gobierno trajo vacunas, se están poniendo gratis, la gente puede vacunarse para evitar males peores. La gente tiene que cuidarse. El cólera está basado en su desarrollo, en su propagación, en un tema básicamente de higiene, Problema de uso de aguas contaminadas, de heces fecales que pueden contaminar ambientes y así por el estilo. Pero así era en cierto modo, aunque este caso era por contacto directo a través de la nariz, de la boca, la saliva, del lagrimeo de los ojos, principalmente el tema del coronavirus, y vieron ustedes a dónde llegó el mundo sobre la base de esta pandemia del coronavirus que nos afectó 2021, el año 2020, 2021 y todavía en el 2022. Y apenas en el 2023 estamos respirando sobre un control más o menos definitivo y efectivo del caso del coronavirus, de la epidemia que afectó el mundo entero. Entonces, estamos advertidos. Esto tiene una connotación importante y es un tema de salud pública generalizado que debemos cumplir con los rigores para evitar males peores. El Código Penal, que está siendo bailoteado nueva vez en las cámaras legislativas a propósito de la devolución que hace 5 años con observaciones hizo el Poder Ejecutivo al proyecto original, sigue debatiéndose en el entorno, señores, de las 3 causales. La prohibición del aborto consignado en la Constitución de la República. Grupos proabortistas, grupos de personas que hablan de la liberalidad, de que cada uno tome las decisiones que les dé la gana o que quieran sobre su cuerpo y sobre sus acciones, siguen presionando de que se liberalice la práctica del aborto sin ningún tipo
de condicionamientos, ni de censuras, ni de restricciones. En el Código Penal se establecieron 3 causales inicialmente en el proyecto, que eran cuando la madre esté en peligro, cuando el niño venga con una deformación ya previamente establecido que podía atentar contra su desarrollo y contra su propia vida, y o cuando haya una situación de violación y o incesto en una persona que resulte embarazada. Se dejó una causal al azar de los médicos, la madre en peligro. Pero las 3 causales en sentido general no fue aprobado. Pero esto se dejó más o menos ahí en una forma de que es posible, pero son decisiones médicas. Ahora, ¿cómo es posible que hayamos retenido en República Dominicana la aplicación de un nuevo código que viene a establecer realidades de la lucha contra el delito, de fortalecimiento de la justicia para poder establecer sociedades más sanas y regulaciones que permitan que la justicia pueda actuar con severidad, con herramientas modernas en contra de la violación de las leyes? Porque ahí está el prurito de los que están a favor y de los que están en contra. Una sociedad dividida, claro, mucho más personas que se llaman pro vida están de acuerdo con el mantenimiento y el sostenimiento de una prohibición del aborto constitucionalmente. Que somos uno de los pocos países que todavía lo mantiene. Somos nuestra sociedad. Esa es la sociedad dominicana y somos esa sociedad. Que tenemos miedo de echarnos a las iglesias en contra. Ese puede ser un temor. Pero también tenemos que pensar en lo que significaría la liberalidad. No importa, sale embarazada y tú te sacas el muchacho. Que eso no va a evitar o no ha evitado la ocurrencia de abortos de manera ilegal. Sí, no lo ha evitado, eso es verdad. Pero no lo ha fomentado, no lo ha proclamado como un ejercicio de liberalidad, de liberación y de cualquier cosa, porque la vida de la mujer, cada vez que se practica un aborto, está también en peligro. Un tema con muchas aristas, pero está nueva vez en el Congreso y es uno de los 3 proyectos principales que motivaron la convocatoria de una legislatura extraordinaria por parte del Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. No hay otra. Esa es la realidad de las cosas. Vamos a ver cómo termina esto y vamos a ver cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo si llega finalmente a aprobarse el nuevo código, el proyecto, el nuevo código. ¿Cuál va a ser la posición del Ejecutivo, que tiene la facultad de observarlo ante las cámaras legislativas, pero además de eso, que tiene la facultad y la obligación de establecer su promulgación para puesta en vigencia? De todo esto hay, señores. Esto es así y esto es así. En el caso del asesinato, en el caso de Las Guajiras, de 2 personas que fueron asesinadas en el caso de La Guajira, hay mucha tela por donde cortar y mucha investigación todavía a la que llegar, porque esto no ocurrió porque fue un simple atraco, porque fue una acción delincuencial. Sí, delincuencial, pero no de delincuencia común. Ahí hay mucho debajo de las penas. ¿Por qué razón? Porque la forma como estas personas fueron torturadas, después el prontuario que ha salido y que se ha dicho de este joven, esposo de la muchacha que también resultó muerta y que parece ser un daño colateral dentro de una situación de acciones entre grupos non santos. Esto tiene que quedar esclarecido porque parece que hay una estructura criminal detrás de esto que tiene mucho poder y que actúa en violación a las leyes con cierta impunidad, con cierto apoyo, porque mueve, o movería, según lo que se ha estado diciendo,
sumas millonarias de dinero y además de eso, de acciones que pueden llevar hasta el asesinato, como ocurrió con estos dos jóvenes. La policía, las autoridades están en la obligación de explicar claramente esta situación. No cabe dudas. Y me quiero referir también al tema del proyecto de ley sobre trata de personas, inmigración, que ha levantado todo un escarceo en el país. Ha levantado un escarceo porque no está claro los propósitos, aunque aparentemente tiene un significado importante, que es la protección de una persona contra la trata de blancas, la trata de personas, el rapto, la coerción, que operan bandas. Aparentemente así. Pero en un momento como este, donde la situación de Haití, República Dominicana, genera tensiones en el estado de sus relaciones, donde hay un estado ya no fallido, sino a nivel de explosión en cualquier momento de aquel lado, esta situación despierta temores y dispara alarmas. Miren esto que dijo el comunicador Ricardo Nieves en el programa El Sol de la Tarde. Gobierno de la República, al primer mandatario de la nación, a los órganos de poder del Estado Dominicano, quien envió al Congreso, creo que fue del Palacio que llegó, quien envió al Congreso un anteproyecto sobre el tráfico de personas y los migrantes. Oigan lo que les voy a decir. No inventen. Aquí no hay chuscos, ni indios ya. No inventen. Eso es una porquería de anteproyecto que aquí no tiene asiento. No inventen con el país, que no le va a salir. Quien envió eso se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué, Alejandro? ¿Sabe qué? Además de ser un disparate de anteproyecto, ¿tú sabes qué más? Es un asunto que no tiene lógica jurídica ni fermento normativo desde el punto de vista legal. Decir que el que entra aquí por tráfico de personas hay que darle de todo y que se va a quedar aquí es llamar a Haití entero para el país, para que venga la nación haitiana completa. De modo que, señores del gobierno, no inventen, apunten para otro lado, que este país está harto ya. Pero asimismo, en esos términos, se pronunció, por ejemplo, el editorial del Listín Diario, en la voz de Miguel Franjul, que lo titula Un plan descabellado. Lo comparto con ustedes. Un plan descabellado. Imponer una contribución obligatoria a millones de ciudadanos para establecer un esquema de acogida a inmigrantes ilegales es una iniciativa descabellada. Por lo pronto, esto no constituye una prioridad nacional. Lo demuestra el hecho de que el país no firmó el Pacto Mundial para los Refugiados en Marruecos, ni la Declaración Final de la Cumbre de las Américas de junio del 2022, que van en la misma dirección. De repente, sin embargo, el gobierno aparece patrocinando una aberración legislativa para dar acogida a inmigrantes ilegales que aleguen ser víctimas de trata o tráfico de personas sobre la base de una contribución obligatoria. Lo grave es que la obligatoriedad afectará a personas físicas que hasta ahora, por su nivel de ingresos, están exentas del impuesto sobre la renta. Mejor hubiese sido que esa contribución se gestionara para construir un muro de verdad en la frontera, que sí es de alta prioridad en la defensa de la seguridad nacional, lo que sin dudas aceptarían de buen gusto los dominicanos. ¿Qué factor de fuerza mayor ha llevado al gobierno a promover semejante iniciativa, justo en el momento en que está enfrentando una imparable ola de ingresos de ilegales haitianos traídos por los coyotes y se gasta un dineral persiguiendo y repatriándolos luego? Ofrecer asilo a las víctimas que pagaron para entrar
entrar ilegalmente al territorio o someterse a prácticas indecorosas, dos modalidades muy puntuales en el drama de muchos refugiados en el mundo, es abrir una caja de Pandora a múltiples demonios imprevistos. Este desatino solo puede entenderse si asumimos que el gobierno ha sido blanco de una presión externa irresistible que lo obligaría a acoger aquí, no en otra nación de la comunidad internacional, a los millares de haitianos que huyen de la crisis de su país. Si así fuese, estaríamos asistiendo al penoso acto de hipotecar la soberanía, poniendo sus derechos a la libre determinación en vergonzosa y antipatriótica sumisión a poderes foráneos, los que nunca les ha interesado el bienestar de nuestro país. Este es un tema de mucha discusión y yo me permito, para una próxima, poder analizar los detalles de este proyecto y el motivo principal de por qué ha despertado tantas suspicacias y tantos temores. Es así. En mi columna de esta semana en el Listín Diario hablo del tema de lo que la gente pregunta. ¿Cómo tú ves la cosa? Esta vez analizo, o pretendo analizar, el partido de gobierno, el presidente Luis Abinader y los planes de la reelección. Lo comparto con ustedes a continuación. La mayoría de la gente me pregunta, ¿cómo ves la cosa? Coinciden que si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader se reelegiría y en primera vuelta. Muchos creen, sin embargo, que para el 2024 el escenario tripartista apunta a segunda vuelta. Y esto Abinader lo sabe. Muchos otros en el PRM, emborrachados de poder, los puestos públicos y la suposición de que la oposición, PLD y Fuerza del Pueblo están sepultados, creen que nunca saldrán del gobierno. Abinader se ha curtido en la política, en el poder, lo que amplía su visión de la realidad más allá de la adulonería cotidiana del entorno. Eso motivó que motorizara con el inicio mismo del 2023 la maquinaria partidaria para procurar estructurar la plataforma política que le permite reunir los votos necesarios para repetir en la presidencia y el control de las cámaras legislativas y los municipios. Abinader está obligado a ganar en el 2024 en primera vuelta. El tripartidismo le dificulta la victoria. Ejemplo, las elecciones del 2000, que puso en peligro el triunfo de Hipólito Mejía. En el 2020, Abinader obtuvo 1.998.407 votos en la boleta del PRM, para un 48.7%, y pasó el 50% con los 156.459 votos de 7 partidos pequeños aliados, totalizando 2.154.866 para el 52.52% que lo llevó a la presidencia. Abinader no subestima esa realidad. Por ello, ha estado 2 años, día por día, fines de semana, feriados incluidos, en las calles, en contacto con la población, en un estilo de ejercer la presidencia que políticamente le ha apuntalado y granjeado afectos innegables de la gente, aún por encima de la inercia que se exhibe en su partido. A través del equipo de recuperación del patrimonio público apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes públicos en manos de particulares, el Estado valoró la decisión del juez David Timoteo Peguero del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados a quienes se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos en el caso de corrupción seguido a Juan Alexis Medina Sánchez,
Carmen Magalis Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y otros. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal de República Dominicana, en el que quedaron excluidas las 3 causales del aborto. El proyecto fue aprobado luego de que el senador Antonio Taveras presentara un informe favorable a la pieza con los mismos detalles que tiene la ley autorizada hace un año en el Senado, y votaron a favor 23 de 27 senadores presentes. El encargado de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, informó que aceptó un trabajo en la Secretaría de Estado estadounidense, por lo que dejará su posición en la embajada. Thomas dijo que probablemente asumirá su nuevo trabajo a principios del próximo mes, pero resaltando que desde su nuevo cargo podrá seguir mostrándole su cariño a República Dominicana. El Ministerio de Interior y Policía entregó la primera promoción de 500 agentes egresados de la Policía Auxiliar que pasan ahora a apoyar la policía escolar y tendrán la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los planteles y el cuidado de los estudiantes en San Cristóbal, Boca Chica y Villa Consuelo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de economía con Carlos Cuello, nuestro analista, que cada semana nos presenta el panorama de cómo va el curso de la economía, las finanzas, el desarrollo empresarial nacional e internacional, y nos pone en el contexto de hacia dónde vamos. El año sigue su curso, ya estamos casi a mediados de febrero, y este es un mes más corto, pero es el mes donde el presidente de la República, y donde el presidente de la República anuncia las medidas de este año, porque ya hablar de los éxitos del año pasado se ha dicho en gran parte, lo han dicho las autoridades monetarias, lo han dicho los economistas, lo han dicho diferentes funcionarios. Ahora, ¿qué nos espera para este año? Un año por demás preelectoral. Además, este año, la semana que viene, tenemos zafra, como tú dices, San Valentín. Así es, exacto. San Valentín. Así zafra es. por todos los lados. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Cuénteme usted. No, aquí, como siempre, para llevar a los amables telespectadores este análisis de la situación de la economía. Seguimos en República Dominicana el camino de las negociaciones sobre el tema del aumento salarial, del salario. Pero esto es un reflejo en toda América Latina, en todo el continente, en toda la región. ¿Cuál es el comportamiento? Mira, la situación del mercado laboral ahora mismo hay que reconocer que está siendo afectado por, primero, el incremento del desempleo que se verificó a partir del año 2020 con la pandemia, y luego la inflación. La inflación es el gran enemigo de los salarios, ¿no? Claro. Pero hay un informe de la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Exacto, se emite anual y en este caso es regional, sobre el panorama laboral en la región. Y ellos sostienen que es urgente la implementación de fortalecimiento de diferentes tipos de políticas, porque la pandemia
golpeó el mercado laboral. Y entre otras cosas, también tiene que reporta que la tasa de desocupación promedio en América Latina se sitúa en 7.2, son los niveles prepandemia. O sea que ya prácticamente retornó al nivel prepandemia. Y esta tasa era 8 en el prepandemia. Para la República Dominicana, esa tasa, como la analizábamos días atrás, es de 4.8. Llegamos a tenerla en 8. Sí. Pero gracias a Dios, con la recuperación de la economía se ha logrado reducir. La mejor forma de, por no decir la única, de bajar la tasa de desempleo es, digamos que estimulando el crecimiento de la economía. Claro, porque eso genera nuevas empresas, nuevas líneas de producción, movimiento de la economía comercial que también mueve todo y empleo. Claro, para el año entrante se espera que la tasa se mantenga muy similar, entre 7.2 y 7.5. ¿Cuáles son? Para este año. Exacto, para el año 2023, claro. El panorama laboral destaca también que la región está siendo afectada por un conjunto de fenómenos, ¿no? La persistencia de la pandemia, aunque ya en menor grado, en la región por lo menos, ¿no? Sí. La guerra, eso es los efectos de la guerra, sí. Sí, ya, bueno, cumpleaños este mes. Sí, claro, un año. Lo que se pensaba que iba a ser cosas de 2 a 3 semanas, era un año. Sí. Perspectiva de un crecimiento económico bajo. Hemos visto ya las cifras que nos ofrecen el FMI y el Banco Mundial, de un crecimiento económico que va a ser inferior al de este año, que fue en torno a un 3%. La secuencia de la elevada inflación, como ya decíamos antes, el limitado espacio fiscal de la economía de la región y, por supuesto, los altos niveles de endeudamiento. Sí. Se incrementa, el espacio fiscal es limitado, pero la deuda se incrementa y caemos en un ciclo vicioso. Los recursos que se ingresan no son suficientes muchas veces, ni siquiera para atender adecuadamente lo que son los compromisos financieros, que genera una deuda increciendo. Claro. Que no se atenúa, se mantiene. Claro, dice que la tasa de informalidad promedio de la región se sitúa en un 50%. Esto varía mucho, de 40 a un 80%, porque no todos los países tienen la misma tasa. En el caso nuestro está por encima de la media. Sí, porque incluso se fomentó mucho la informalidad en el tema pandemia. Sí, no, lo obligó prácticamente. El caso nuestro lo disparó, estaba en torno a un 50, 52 por ahí, no, pero lo disparó a casi más de un 56. Claro. Y aunque ha bajado algo, pero no a los niveles prepandemia. En tasa de informalidad, no así la de desempleo. No, informalidad. O sea, muchos empleos quedaron en la porque informalidad. Incluso la actual administración ha fomentado y ha promovido mucho tratar de entrar a la formalidad todos esos sectores informales, con las MIPYME, con las pequeñas industrias, con empresas ofertándole recursos, buenas tasas, emprendedurismo, fomentándolo, todo esto. Pero eso indica que ha sido muy alta la tasa de informalidad. Tal como nosotros hemos analizado en reiteradas ocasiones en este espacio, en la informalidad entran también los que son trabajadores por cuenta propia. Sí, pues son trabajadores. Que se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos. Aquí hay muchos jóvenes que están trabajando para empresas en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. O sea, después de la pandemia, eso fue un legado que nos quedó, ¿no? El trabajo desde la casa, el uso de la videoconferencia, la tecnología en definitiva. Aceleró la pandemia lo que se veía venir a más largo plazo. Sí, eso es lo bueno de lo malo. Sí. En cierta medida, ¿no? Bueno, los trabajadores informales dicen que tienen entre 3 o 4 veces la posibilidad de caer en empleo de pobreza. Es mayor porque que no tienen ningún tipo de protección social, ¿no? Y a veces ni la garantía de que... tampoco tienen estabilidad laboral. Por eso que va a ser permanente. No. Claro, no tiene ninguna garantía. No. Eso es uno de los problemas. Dicen, los ingresos laborales representan el 80% de los ingresos de la familia. O sea, la principal fuente de ingresos que tiene la gente es el trabajo. Sí, el empleo. Sin lugar a duda, ¿no? Eso es lo que recoge así, a grosso modo, el panorama laboral de la región latinoamericana y caribeña, una publicación recientemente colocada en la página web de la OIT. Sí. Aquí en República Dominicana el fomento de la
formalidad o del aumento del empleo ha sido uno de los puntos en que ha insistido la administración actual para tratar de recuperar por lo menos lo que era antes de la pandemia e incrementarlo. Sí, yo vi incluso una iniciativa, me pareció muy interesante, de buscar la manera de darle, lo que tú decías, darle formalidad a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Como una forma también de mejorar lo que es digamos, el apoyo, la cobertura al trabajador. El asunto es que en las pequeñas y medianas empresas casi siempre se trabaja con muy poco margen o a veces con desconocimiento de la realidad financiera. Principalmente eso, el equilibrio entre la inversión y las ganancias. Aparte de que la burocracia que implica tener trabajadores formales, que hasta para las empresas medianamente organizadas les representa una carga tener que estar presentando, tiene que tener un contador obligatoriamente. Sí. Entonces, ese tipo de iniciativa no soporta el costo de burocracia. Una burocracia que no es amigable en sentido general para mantener a personas que no son diestros y que no en ese día a día, porque es una burocracia de día a día. Claro, agrégale a eso también que en las unidades, en las microempresas, hay mucho trabajo familiar. Sí, claro. Eso se desarrolla mucho. Y no siempre a tiempo completo, muchas veces part-time. Ni a tiempo completo ni con la rigurosidad de lo que exige un tipo de trabajo, horarios, formalidad en salario, formalidad en rendimiento, porque por eso se llama informal. Sí, ahí entra la familia. No, pues deja a Carlos, no muchachos, y está tranquilo. Sí, por eso se llama informal. Definitivamente. Formalmente déficit informal. comercial se incrementó el año pasado. Sí. Bueno, para nadie es un secreto que en el caso de la República Dominicana, durante el siglo pasado, ¿no?, el déficit comercial se incrementa notablemente. Para el año pasado, el país tuvo importaciones por 31.063.5 millones de dólares. ¿Y exportaciones por? 12.390.9. O sea, la diferencia, obviamente, es un déficit comercial, que aquí estamos hablando de 18.672.6. Sí. Una tercera parte. Sí. Y esto aquí detallándolo, las importaciones no petroleras se incrementaron en 19.7%, las no petroleras. O sea, pasaron de 20.459.8 millones en el 2021 a 24.328.42, la no petrolera. Las petroleras superaron los 5.500 millones de dólares, con un incremento de 46% con respecto al año anterior. Porque pagamos petróleo a un promedio, el barril de $85. Sí. Porque tuvimos la suerte de que no se mantuvo por mucho tiempo los niveles de 125, 130, 140, sino que subieron y comenzaron a buscar una media hacia abajo. Sí, en realidad, nada más en subsidios, recuérdate que el gobierno tuvo que erogar unos 36.000 millones de pesos. Sí, claro. Eso, cuando tú utilizas recursos que no estaban presupuestados, a alguien se lo está quitando. Claro. Sí, porque de algún sitio tiene que sacarlo. ¿Qué se hubiese hecho si no hubiese tenido que pagar ese subsidio? Se hacían hospitales, se hacían escuelas, se hacían muchas cosas. Pero si se traspasa el precio del petróleo a los combustibles, iba a tener consecuencias. Sí, las consecuencias sociales yo creo que hubiesen sido peor, Carlos. Es muy probable. Sí. Eso es muy probable. Sin embargo, se sacrificó aquí la inversión pública, que es el gran sacrificado. Entonces, siempre, en caso de que tú tengas que asignar recursos, lo más fácil es o no comenzar obras o detener muchas veces las que ya están comenzadas. Sí. Y de hecho eso se refleja en el presupuesto, donde la inversión pública ha caído en un 12, un 13%. Ha sido desplazada la inversión pública, además de los subsidios, también por los pagos de los intereses, el costo financiero. Claro. El gasto financiero se está situando a casi la cuarta parte de lo que son los ingresos. ¿Cuándo comenzó tributarios? A subir la tasa de política monetaria? En noviembre comenzó la nuestra, ¿no? Sí. Pero en Estados Unidos tuviste que la semana pasada fue de un 4%.
O sea, eso es altísimo para Estados Unidos, Claro, esa tasa. pues comenzamos en noviembre del 2021. Nosotros comenzamos O sea, en noviembre. Sí. Tuvimos todo el año. Sí, y con ahora, esos bueno, ya incrementos, parece sí. que en los últimos 2 meses se ha Sí, quedado más o menos tranquilo. tranquila. Incluso comentábamos las semanas atrás que el Banco Central estaba liberalizando recursos o recolocando, según dice el Banco Central, pero como quiera liberalizando. Claro. Y que con esos recursos vi ahí una noticia también que dice que se podrían construir en los próximos 2 años unas 10.000 viviendas Sí. económicas, porque esa es la vivienda que se está priorizando. Y fue haciendo mucho hincapié en el renglón construcción, la liberación Sí. de estos recursos. Sí, 80% para la vivienda, Sí, es lo que te digo, en gran preferiblemente vivienda económica, y el otro 20% para los agentes, fabricantes, que fabrican vivienda y mobiliario. Pero ese déficit, Carlos, ¿cómo se va a reflejar en este año? Ese Mira, déficit que vamos teniendo. afortunadamente, ese déficit, año tras año, se logra cubrir con turismo, que es balanza de servicio, Sí. con Que es el que más aporta. y remesas. Sí. Pero el turismo aporta porque es una No, amplia. pero turismo y remesas, sobre todo. Sí, pues una gama muy amplia. Claro. Que tiene que ver en la industria del turismo. Claro, La claro. producción, transporte. El año pasado se estimó que fueron 8.500 millones de dólares el turismo. Sí. Y la remesa entre los dos, 8.500, y la remesa más de 9.500, si mal no recuerdo. Sí. Como unos 19.000 millones. Y aquí estamos hablando de un déficit de 18.000 y tantos millones. Hay otro déficit, que es el pago de rendimiento de la inversión extranjera. Al final, en la cuenta corriente se está reflejando un déficit, pero la inversión extranjera nos favoreció mucho este año, con 3.000 y pico, casi 4.000 millones. 3.800 millones de dólares. O sea que, fíjate que aunque tenemos ese déficit en la balanza comercial, pero los servicios, la remesa y la inversión extranjera compensan satisfactoriamente. Amén de que entran recursos por concepto de deuda, que si bien eso no es lo más idóneo para cubrir pero está ahí. De hecho, no es el propósito de esos recursos, no es cubrir un déficit. Se supone que este déficit automáticamente, si hay un déficit significativo en las cuentas corrientes, va a ajustar el tipo de cambio. Pero en este caso, afortunadamente, como te digo, la entrada de capitales de deuda se han hecho sentir en lo que son alrededor de 39.000 millones de dólares por concepto de entrada de divisa. Que por cierto, tú que hablas de la tasa de cambio, según las informaciones que han venido en esta semana, se detuvo un poco el aumento del tipo de cambio y en cierto modo bajó unos puntos, que iban paulatino, lento, pero buscando un equilibrio. Llegó a estar a 56, 80 y tanto, Sí. y según hoy había bajado unos puntos. Sí. O sea que se detuvo y bajó unos puntos. Dejó de ser noticia. Cuando está deteriorándose, entonces ocupa la primera plana. Así es. Bueno, porque acuérdate que nosotros los periodistas, las noticias malas son las buenas. Tienen ecos. Esas son las buenas. Son las buenas. Increíblemente es así. Carlos, la República Dominicana, un gran exportador de cigarros. Sí, un exportador puro. Sí, yo vi una información que no la entendí, pero me di cuenta pero yo no pensaba que era así, de que nosotros importamos una gran cantidad de lo que son las capas del cigarro que nosotros elaboramos en República Dominicana, principalmente la parte de cobertura, y lo otro lo producimos en el país. O sea que tenemos un componente importado en los cigarros. Sí, sin lugar a dudas. Tú sabes que la mayor parte, bueno, por no decir la totalidad, porque no se tiene ventaja competitiva cuando se está fuera de zona franca. Pero todos estos puros se están produciendo bajo el esquema de zona franca, ¿no? Claro. Entonces ahí las importaciones entran libres de impuestos. Sí. Pero hay que invertir en dólares por ellas. Sí, bueno, es que en la zona franca, cuando tú tienes que se exportan 9 o 10.000 millones de dólares, las importaciones son alrededor de 7.000 o 8.000, más del 70% son importaciones, ¿no? Sí, materias primas. Claro, pues, es lógico, ¿no? Porque el país tiene necesariamente que traer los insumos. En el caso de
de algunos productos incluso vienen prácticamente semi-elaborados, nada más es ensamblarlo, ¿no? Otros tienen valor agregado, como es el caso del tabaco. Yo creo que uno lo que debe tener un mayor valor agregado, ¿no? Sí. Y el indudablemente. Y el chocolate también, con el cacao. Sí. O sea, que es donde nosotros deberíamos fortalecer más el esquema de zona franca. Porque ahí tienen no solamente la mano de obra, hay algunos renglones de zona franca que el valor agregado que tienen es la mano de obra. Que no quiere decir que sea despreciable. Claro. Por supuesto, porque generar empleo en una economía son casi 200.000 empleos que se están generando en ese sector. Claro, que es un recurso que va a la economía nacional porque produce movimiento comercial y movimiento en toda la economía. Además, el 60% de las exportaciones dominicanas proceden de zona franca, claro. ¿no? Y la gente cree que nada más es producir y vender para el exterior. No, es que esas empresas que están en zona franca también tienen su contacto, ¿no?, para colocar esa producción. Que se ha armado, precisamente hablando de eso, se ha armado una discusión en el entorno de si los productos elaborados en zona franca deben llevar el sello de hecho en República Dominicana. Porque se está estableciendo, la ley tiene, parece que algunos puntos grises que no es explicativa, en el sentido de que como es un material, la materia prima es importada y un gran componente muchas veces es importado, el hecho en República Dominicana sería solamente la parte laboral. Y entonces, si este componente de este total debe llevar el sello hecho en República Dominicana o no. Debería llevarlo, porque igual pasa con China, con Japón. Siempre Japón nunca fue un productor de materia prima. Pero muchos lo tienen. Yo sí, pero ahí se estaba hablando ahora con esto de... Parece que había la flexibilidad de dejarlo, no sé si a discreción o qué condición. Es una discreción, es discrecional, no es obligatorio. Sí. Es discrecional. Lo que pasa es que como ahora se puso ya en ejecución el reglamento de qué debe llevar o no debe llevar, zona franca está incluida y hay alguna gente que dice que no necesariamente, porque puede haber estilos, modas, componentes importados por encima de lo que no representa necesariamente la República Dominicana, sino solamente la mano de obra. El dominicano es el primero que cuando compra algo allá en Estados Unidos que dice Made in Dominica Republic, cree que lo han engañado. Sí. Pero porque la mayoría de los productos que usted compra de Vietnam, de Tailandia, dicen Made in Tailandia, Made in la India, claro. O sea, no sé por qué en el caso nuestro parece, como tú dices, había esa discrecionalidad. Sí. Pero ahora, por lo visto, hay interés en que se utilice el logo, hecho en República Dominicana. Y el logo, porque es usando incluso el logo de marca país. Exacto. Es el tema del logo marca país. Sí, porque eso posiciona el país también en los mercados internacionales. Yo creo que eso tiene importancia. Yo no le veo a veces los periquitos, digo yo personalmente. Eso es parte de lo que es, digamos, la conquista de un mercado. O sea, para tú conquistar un mercado, no solamente es hacer productos buenos, sino también lograr colocarlo, ese producto, en los mercados internacionales, que no es tan sencillo como la gente cree, claro, ¿no? Claro. Y eso es parte. O sea, en el caso específico de los puros, que mucha gente quizás se sorprende, son $1.000 millones por segundo año consecutivo. Sí. Por eso nos dieron... Y desplazando mercados tradicionales, sí, que es lo importante. Acreditado, pero ya un poco perdido, como es el caso de los puros cubanos, que fueron famosos en su momento. Incluso, ¿no?, que crearon una marca, el habanero, el habano. Claro. El habano. Claro. O sea, como una forma de identificar propiamente la capital de Cuba. Sí, algunos de esos fabricantes son los que están manejando la producción aquí. Y se llaman habanos también, ya como un genérico. Sí. Este es un producto que el país debe proteger o buscar la manera de apoyar. Necesariamente. Porque son nichos de mercado. Todo el mundo sabe que el fumador va quedando, el mercado del tabaco va quedando cada vez más relegado. Por las razones que todos conocemos, ¿no? E incluso el que fuma cigarrillos es un valiente o tabaco, porque se lo ponen, hay que ponérselo en la caja. Sí. Y tiene que irse por allá bien lejos de donde esté la gente, ¿no? Es un paria prácticamente. En un restaurante, el que sale a fumar. Claro. Pero, sin lugar a dudas, que ese es un nicho de mercado.
Fíjate que las grandes tabacaleras prácticamente han ido dedicándose a otras cosas. Incluyendo Philip Morris, que ha dedicado casi todo su renglón ya no a los cigarros, sino a los vapers. Bebida y no sé cuántas y cosas. otras cosas, sí, claro. Entonces, el tabaco tiene todavía su nicho de mercado, en Europa también, pero lo que me extrañó fue que de estos $1.000 millones que nosotros logramos exportar, el 90% es a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el principal mercado del puro dominicano. Así es, increíblemente. Sí. Y yo insisto, debemos proteger esos nichos, porque ningún país es competitivo en todo. Ese es un buen nicho para los productos dominicanos y un producto que tiene tradición histórica, porque el tabaco se está cosechando aquí desde los tiempos de las colonias. Claro, y por ser un producto que su principal mercado es los Estados Unidos, nos ha obligado a ser buenos para entrar en competencia con los habanos, que tienen prohibición por razones políticas y comerciales de Estados Unidos. Es que hay problemas con la marca, con demanda. Y entonces, pero lo que te quiero decir, cuando entra esto, para poder entrar en esa competencia, tiene que ser un producto bueno. Sí, porque los puros dan el embargo. Sí, por eso tiene un embargo. Entonces, con esa marca no puede Cuba exportar productos de Estados Unidos. Aunque ellos defienden su marca como marca nacional, pero si te ponen un embargo, no puede. El principal mercado. Sí, por eso te digo, nosotros, tú decías que era el 90%, el 80%. Lo que veo aquí, según el reconocimiento que le entregaron a la embajada, ¿no?, es que el 90% de las exportaciones de puro va a los Estados Unidos. Imagínate un mercado que hay que proteger, con buena calidad. Claro. Con buena presentación, con un mercadeo efectivo. Eso es así. Bueno, don Carlos, hoy hemos agotado el tema de hoy. Así es, nos vemos la semana que viene. Semana, sí, seguiremos hablando, claro que sí, sobre estos temas de la economía. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, como cada semana, sobre la economía nacional e internacional con Carlos Cuello, nuestro analista especialista en temas de economía. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El terremoto en Turquía y Siria sigue incrementando la cifra de muertos, de heridos, de destrucción que sufre este país. Ya en el día de hoy se situaban sobre los 20.000 los muertos oficiales rescatados y una gran cantidad de heridos. Una situación muy, muy difícil, muy compleja en toda esta parte del mundo. Y esto tiene un componente importante. Turquía, no así Siria, que también aporta una gran cifra de muertos en esta contabilidad por el terremoto de final de la semana pasada. Turquía ahora está reclamando, va a reclamar, lógicamente es necesario, sin tener que reclamarlo incluso, que recibir la asistencia de Europa principalmente para la reconstrucción de ese país abatido. Se habla de más de 3.000 y pico de edificaciones, 5.400 edificaciones destruidas o dañadas seriamente por la secuencia de temblores sobre 6 grados. El primero fue 7.8,
La primera réplica fue 6.5. La segunda réplica fue 7.5. O sea, miren a ver de lo que estamos hablando. Entonces, esto va a cambiar un poco el escenario de lo que está pasando en Europa con el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, porque se van a volcar muchas miradas y muchos recursos y mucha atención en favor de ayudar a Turquía a recuperarse de este terremoto. ¿Y por qué? Entre otras cosas, además de la parte humanitaria y de que Turquía conforma parte de esa Unión Europea, no menos porque Turquía es lo que se llama uno de los países tapón, de los 3 grandes países tapón, Turquía, Marruecos y Libia, que contienen, y por eso la Unión Europea, los países europeos pagan mucho dinero a esas naciones anualmente en asistencia, en ayuda, para que ellos puedan contener las olas de inmigrantes que vienen desde el cono norte, principalmente de África, hacia los países de Europa. Turquía, Libia, Marruecos tienen, entre otras cosas, reciben millones y millones, miles de millones de dólares anuales en asistencia de los grandes países de la Unión Europea para contener esa oleada de inmigrantes. Incluso cuando los logran pasar y los agarran en los países europeos, es a uno de esos países por donde cruzó que lo devuelven, no a sus países originales. Y ellos los aceptan y tratan de contener esto. Por ejemplo, Turquía recibió el año pasado unos 8.000 millones de dólares de la Unión Europea en esta acción de país tapón de los inmigrantes africanos hacia Europa. Entonces, tiene un significado especial, un significado importante lo que está pasando con este tema del terremoto. Además del terremoto, China y Estados Unidos siguen el dime y direte con el caso del espionaje, el globo y los brotes de cólera que están ocurriendo en varias partes del mundo han despertado y disparado las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Con estos y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El número de muertos por los devastadores terremotos llega casi a 19.400, de los que 16.170 se han contabilizado en Turquía y 3.192 en Siria. Además, hay unos 70.000 heridos de distintas consideraciones. En Turquía el número de heridos alcanzó los 64.194, mientras que el recuento de edificios destruidos por los temblores se mantiene igual respecto a ayer, con 6.444 edificaciones. El último balance de víctimas lo ofreció el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que también denunció saqueos en algunas zonas y prometió una dura respuesta. Beijing tachó de guerra informativa contra China las acusaciones de Estados Unidos sobre un globo chino derribado que formaba parte de un amplio sistema de vigilancia. El Pentágono dijo este miércoles que el globo chino derribado sobre la costa de Carolina del Sur formaba parte de un programa de varias naves similares que China opera desde hace varios años. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despedía este jueves una gira relámpago por sus principales apoyos en Europa y buscó garantías de que su país podría llegar a formar parte de la Unión Europea algún día. Zelensky volverá a Kiev con montones de buenos deseos y con la promesa de más ayuda militar. El Tribunal Constitucional Español avalará la actual ley de aborto vigente desde el 2010 en España, al rechazar el recurso presentado por el conservador Partido Popular PP hace 12 años. El recurso del PP, principal partido de la oposición en España, fue rechazado por 7 votos de los magistrados progresistas y 4 de los conservadores, y ahora se redactará un nuevo texto en el que se ratificará la constitucionalidad de esta norma.
Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión nacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos en la próxima.